El Señor bendiga a todos los presentes. Es un gusto poder estar una vez más reunidos, poder estudiar la palabra de nuestro Dios, poder abrir la Escritura, ser bendecidos a través de las verdades que Dios nos ha dejado en su palabra. Hemos estado ya de semanas atrás compartiendo un ciclo de enseñanzas que tiene que ver con poder sentar fundamentos en medio de la iglesia, en medio de las vidas, en medio de las familias, y mucho más en estos tiempos en los cuales hay tanta confusión, hay tanta distorsión del modelo que Dios ha dejado en su palabra. Particularmente hemos estado analizando lo que se conoce como la ideología de género. Esta ideología que quiere ubicar al hombre y a la mujer en igualdad en todos los sentidos, inclusive prácticamente hasta en cuestiones fisiológicas, anatómicas, etcétera, ¿no? Como diciendo, no hay diferencia, no hay distinción. Y vemos en la Escritura que esto es algo erróneo. Hemos comentado que delante de Dios, en cuanto a valor, el hombre y la mujer somos iguales. Hemos comentado que en cuanto a dignidad, el hombre y la mujer somos iguales. Hemos mencionado que bíblicamente, en cuanto a la posibilidad de alcanzar la gracia, el perdón, la vida eterna, el hombre y la mujer somos iguales. Porque Dios creó al hombre, la raza humana, a su imagen la creó, varón y mujer los creó, dice la Biblia. De modo que delante de Dios sí hay una igualdad en cuanto a valor, en cuanto a dignidad, en cuanto a la posibilidad de caminar con Él, de ser alcanzados por la gracia y de gozar de las bendiciones aquí en la tierra y en la eternidad. Pero la palabra de Dios sí establece una diferencia entre el varón y la mujer en cuanto a características, en cuanto a roles de juego dentro de la familia, dentro de la iglesia, y aún hay una constitución fisiológica, emocional, anatómica, que es diferente, es distinta. No podemos caer en el error de querer equiparar a la mujer con el hombre o al hombre con la mujer. Y como lo hemos comentado, no que hay una superioridad en cuanto a valor, en cuanto a talentos de uno para con el otro, sino simplemente somos diferentes, somos distintos, somos complementarios. Somos complementarios. Así hizo Dios, varón y mujer. Cada uno con sus aptitudes, cada uno con sus cualidades, cada uno con sus talentos, de tal forma que hay un complemento perfecto. El día de hoy quisiera compartir una enseñanza. Tenemos por ahí el título del estudio, una presentación: el lugar del varón dentro de la familia y la iglesia. Es importante reiterar que esta enseñanza es parte de una serie de estudios que se han compartido en los últimos domingos, donde se analizó lo que es la ideología de género, donde se analizó la diferencia entre el varón y la mujer en cuanto a la constitución física, emocional, fisiológica, etcétera. El domingo pasado el hermano Arturo compartió acerca del papel de la mujer en la familia y en la iglesia, y el día de hoy estaremos hablando del lugar del varón dentro de la familia y la iglesia, el papel que juega el varón en particular. Y para ello me gustaría que pudiéramos iniciar con el texto de Gálatas capítulo 3 versículo 28. Gálatas 3, 28. Dice el apóstol Pablo de la siguiente forma, hablando acerca de la iglesia, hablando acerca del cuerpo de Cristo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en esta tarde que Él nos hable a través de su palabra. Dios amado, gracias porque podemos estar reunidos. Gracias por cada vida, Señor amado, que has traído. Gracias por tu presencia en medio de este lugar, Señor.
Gracias, Dios amado, porque tu palabra nos sirve, Señor, como lumbrera en medio del lugar oscuro, Señor. Gracias porque tu palabra es como esa lámpara, Señor, que alumbra nuestro camino, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor amado, Padre, nos permite entender el plan perfecto que tienes para con el ser humano y para con la raza humana, Señor. Oh Dios amado, háblanos el día de hoy. Pedimos tener oídos para escuchar tu palabra, Señor, y que haya la libertad para poder exponer y entender tus verdades, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, Gálatas 3:28. Es el apóstol Pablo hablando a una iglesia gentil, una iglesia que se encontraba en Asia Menor, lo que el día de hoy es Turquía, una iglesia compuesta por algunos judíos, pero también había gente que venía de cultura griega, gente que eran gentiles, y el apóstol Pablo les dice, ya no hay judío ni griego, es decir, no hay diferencia, no hay distinción. Si Cristo te lavó con su sangre, hay el mismo valor, seas descendiente de Abraham o no seas descendiente de Abraham. Ya no hay judío ni griego. No hay varón ni mujer, es decir, hay un valor similar, una dignidad, una oportunidad de caminar con Dios y de heredar las promesas eternas. Seas mujer o seas hombre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nos habla del cuerpo de Cristo. Nos habla de la iglesia de Jesús, que está conformada por personas que vienen de diferentes estratos, diferentes culturas, diferentes formaciones, diferentes nacionalidades, etcétera. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, el pueblo espiritual de Dios, y herederos según la promesa. Es decir, las promesas son para nosotros, para aquellos que se han arrepentido, para aquellos que han entregado su vida a Cristo, para aquellos que han abandonado su vida pasada, sus pecados, su rebeldía, y ahora han creído en Cristo Jesús, han creído en lo que Él hizo en la cruz, han creído en su misericordia, y ahora por la fe están caminando, siguiendo los pasos de Jesús. En ese sentido, la palabra nos dice que el hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios. Repito, la misma dignidad, la misma oportunidad de ser redimidos, comprados, salvados, rescatados de nuestra pasada manera de vivir. La misma oportunidad de las bendiciones de Dios, presentes y eternas. Hombre o mujer. La misma oportunidad inclusive de poder participar en la obra de Dios. Pero es importante mencionar que independientemente de que hay todo esto, la palabra de Dios sí nos manifiesta que hay ciertas posiciones, ciertos roles que juega el hombre y ciertos roles que juega la mujer, que son diferentes, que son distintos. Y la Escritura nos habla de esto. Hay personas que podrán pensar que la palabra de Dios es un documento anticuado, un documento ya del pasado. Por favor, hermano, estamos ya en el siglo XXI. Esto fue escrito hace 2000 años, algunos libros 3000 años, 3500 años. Por favor, hermano, ¿cómo quieres aplicar esto en nuestras épocas tan modernas? Dice la Escritura, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios son para nosotros. No son anticuadas, siguen siendo vigentes y siguen siendo necesarias para la caminata y para la vida del ser humano. Tuvimos un estudio en el cual se habló ampliamente de la redignificación de la mujer como resultado de la obra del cristianismo en la humanidad, la obra de Dios en medio de la tierra. Y aun y cuando hay gente que tiene la idea de que la palabra de Dios es un libro machista, un libro misógino, que hace
menor a la mujer o la ve como un ser inferior. No es así. La palabra de Dios redignifica la posición de la mujer y le da un valor que antes no tenía. Simplemente la palabra de Dios debemos entender que es el manual del fabricante. Es decir, es Dios quien nos dejó su palabra y a través de la Escritura Él nos manifiesta cómo es su creación y cómo desea que la creación de Dios pueda funcionar de una forma, de una manera correcta. Y por ello es importante que nos podamos ceñir, que nos podamos sujetar y que podamos renovar nuestra mente de acuerdo a las verdades que hay en la Escritura. Independientemente de las ideologías modernas a las cuales nos enfrentemos en la sociedad, el bombardeo constante en los medios de comunicación, el bombardeo constante en los círculos inclusive académicos el día de hoy, que están propugnando por esta ideología de género que está generando un terrible caos moral y espiritual en la sociedad. La palabra del Señor nos habla acerca del papel de la mujer y el papel del hombre. Independientemente de su valor, hay un papel, hay un juego, un rol de juego, una posición, actividades que pueden desempeñar dentro de la vida de la iglesia y dentro de la vida familiar. El hermano Arturo el domingo pasado nos hablaba un poco acerca del papel de la mujer. Vamos a utilizar algunos textos que ya se tocaron la semana pasada, pero también para poder apoyarnos en el concepto bíblico con respecto a la labor y el papel del varón dentro de la familia y dentro de la iglesia. Para ello quiero comenzar utilizando una carta que fue escrita por el apóstol Pablo. Es importante expresar que esta carta está escrita posterior a la venida de Cristo. Jesús ya murió, Jesús ya dio su vida por la raza humana, Jesús ya resucitó. Para aquellos que hablan de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, pues estamos hablando de la gracia. Ya murió Jesús, ya dio su vida, ya resucitó, ya está la iglesia. Bueno, es en este contexto que el propio apóstol Pablo escribe cartas a la iglesia. Y estos documentos fueron preservados por Dios hasta el día de hoy para que puedan guiarnos en nuestra caminata como pueblo de Dios. Y en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, nos habla acerca de los ancianos y acerca de las ancianas. Antes de que lo leamos, es importante manifestar que cuando la Biblia habla de los ancianos y las ancianas, puede referirse a una cuestión cronológica, es decir, a alguien mayor de edad, a alguien que ya han pasado los años y es un adulto mayor. Pero no en todos los casos. La palabra anciano, presbítero, también se enfoca a autoridades dentro de la iglesia, a personas que están ejerciendo una responsabilidad eclesiástica, una responsabilidad de liderazgo dentro de la iglesia. Y la Biblia habla de ancianos y habla de ancianas, ancianos y ancianas. Pero delimita de una forma muy clara cuál es el papel y el rol de los ancianos, varones, y cuál es el papel y el rol de las ancianas, mujeres. La palabra de Dios lo hace. Y particularmente en la carta del apóstol Pablo a Tito, el apóstol Pablo lo especifica. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo envió a este varón, a Tito, a que fuese a un lugar llamado Creta, una ciudad, una isla, y pudiera ordenar cosas que estaban distorsionadas dentro de la iglesia. Y que pudiera ordenar las cosas y establecer ancianos en cada una de las iglesias. Pero el apóstol Pablo le especifica a Tito las características de los ancianos y la labor que estos desempeñarían. Y también las ancianas. Tito, capítulo 1, versículo número 5. Tito, capítulo 1, versículo número 5. Dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
El apóstol Pablo deja a Tito, un varón que era una autoridad dentro de las iglesias, era un colaborador del apóstol Pablo, y lo manda a Creta para que él pudiera apoyar a la iglesia o las iglesias que había en cada lugar de esta isla. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, presbíteros, en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo habla acerca de esta labor donde establecen ancianos, varones que pudieran estar al frente de la iglesia. Y no vamos a hablar ahorita mucho acerca de el modelo de autoridad de la palabra de Dios en cada iglesia, pero bueno, vemos cómo había ancianos en cada congregación, en cada iglesia. Pero el apóstol Pablo le especifica cómo deberían ser estos ancianos. Sigue diciendo, verso 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, versículo 6, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y comienza a hablar las características que debe haber en aquellos que están al frente de una congregación, sirviendo a una iglesia. Y habla acerca de una vida de estabilidad, una vida donde hay bendición en su vida, en su familia. Marido de una sola mujer, nos habla de una persona que no está acusado de adulterios, de infidelidades, etcétera, que tenga hijos creyentes, que esté trabajando con la familia, que esté trabajando con los hijos, que los tenga dentro de su gestión, que los lleve a los pies de Cristo, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y sigue diciendo, verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Como diciendo, aquel que está ejerciendo cierta función de responsabilidad dentro de la iglesia debe tener un perfil, debe tener un estilo de vida, porque está representando a Dios. No soberbio, o sea, no alguien altivo, no alguien arrogante, no alguien que maltrate a las personas, no iracundo, no alguien temperamental, arrebatado, impulsivo, que destruya, que dañe, porque no tiene dominio propio en su carácter. No dado al vino, es decir, no alguien vicioso, no alguien borracho, no alguien acusado de vicios. Obviamente cuando dice vino aquí, está hablando del fruto de la vid, del jugo de uva. Pero bueno, obviamente este podía fermentarse y en un momento dado podría provocar que la persona perdiera la sobriedad. Una persona que estaba al frente de la iglesia, es importante que fuese alguien sobrio y que no fuese acusado de vicios ni nada que tuviese que ver con esto. No pendenciero, no alguien peleonero, no alguien que estuviese metido en problemas, en pleitos constantes, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, no alguien que estuviese vinculado con fraudes, con manejos inapropiados, incorrectos, injustos, sino hospedador, es decir, que la gente conozca su vida, su casa, su familia, alguien que en momento dado está cerca del pueblo. No alguien inaccesible que nada más llega a compartir la palabra y finalmente es protegido por guaruras, es llevado y nadie sabe dónde vive, cómo vive, su familia. No hay contacto, no hay relación, porque es alguien de una casta superior. No, no es así. Es decir, alguien que vive y convive en medio de la congregación. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que haya dominio propio, retenedor de la palabra, fiel, tal cual ha sido enseñada. O sea, que tenga una noción básica de las verdades escriturales. No tiene que ser una persona que conozca todos los misterios bíblicos, no, alguien que conozca los fundamentos, que los maneje, que conozca la escritura, que pueda defender la fe, que pueda compartir el evangelio de una forma entendible, de tal manera que la gente pueda ser llevada a Cristo Jesús. Porque estamos predicando a personas que tienen razón y debemos compartir un evangelio racional que convenza a las personas. Obviamente es una obra del Espíritu Santo, pero Dios utiliza también la palabra hablada y los argumentos, siempre respaldados por el Espíritu Santo y la Escritura.
retenedor de la palabra fiel, tal cual ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La Biblia nos habla acerca del papel del varón en el liderazgo dentro de la iglesia. Vamos a ver más adelante que nos habla de pastores, nos habla de maestros y nos habla de otros ministerios, los cuales están enfatizados dentro de las cartas paulinas. Y vamos a entender qué significa esto. Es decir, Dios ha diseñado y Dios consideró que el varón pudiera estar participando dentro de la iglesia y conformando un liderazgo dentro de la iglesia del Señor. Pero este liderazgo, amado, no se obtiene por un título dentro de un seminario. No se obtiene por haber estudiado quizá una carrera donde uno aprendió escatología, exégesis, homilética y cuestiones teológicas que no son en sí mismas malas. Pero si uno piensa que simplemente por aprender teología una persona ya tiene la capacitación para poder estar desempeñando una labor eclesiástica, es un grave error. Porque el día de hoy se escuchan de escándalos en muchos lugares donde hay personas que tienen preparación teológica y ejercen cierto lugar en organizaciones religiosas, acusados de grandes delitos y pecados, abusos de niños, abusos de mujeres, abusos de sacerdotes, grandes escándalos. Y eso sí, hay papeles, títulos pegados, reconocimientos. Eso no tiene ningún valor si no hay el corazón y no hay las características que establece la palabra de Dios. Ya vimos cómo debe ser el anciano, ya vimos cómo debe ser el obispo, ya vimos las características y las condiciones escriturales, bíblicas, que establece Dios para que alguien pueda estar ejerciendo una posición de liderazgo dentro de la iglesia de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero juntamente con los ancianos, el apóstol Pablo en esta carta a Tito también nos habla de las ancianas. El término griego es presbíteras, es decir, las hermanas de autoridad, las hermanas que tienen cierta responsabilidad dentro de la iglesia. Pero delimita el trabajo de las ancianas. Y en Tito capítulo 2 versículo 3 nos dice, Tito 2:3, las ancianas asimismo, y también nos habla de cualidades, sean reverentes en su porte, es decir, sea gente que sea cuidadosa en su porte, en su forma de presentarse, en su forma de tratar a las personas, en su presentación, en su arreglo personal, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y comienza a delimitar la labor de la mujer, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, dentro de las funciones de las ancianas, la palabra de Dios delimita el trabajo con mujeres más jóvenes, con mujeres que están caminando y aprendiendo a caminar con Dios, y dice las ancianas, las hermanas maduras, que sean reverentes en su porte, que sean castas en su exterior, en su presentación, en su vestimenta, que sean reverentes, que sean pudorosas, que no sean calumniadoras. O sea, que tengan cuidado con su lengua. El término que se emplea para calumniadoras es el término griego diabolos o diábolas. O sea, que no estén calumniando con la boca. No calumniadoras. Y sigue diciendo, no esclavas del vino. Aplicamos la misma verdad que veíamos con respecto al fruto de la vid. Maestras del bien, que enseñen a caminar en el bien, haciendo el bien, obedeciendo a Dios, haciendo lo recto. Que enseñen a las mujeres jóvenes, a las que van aprendiendo, a las que van conociendo a Dios. ¿En qué deben enseñar? Amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes,
a ser puras, castas, a ser cuidadosas de sus casas, que atiendan su hogar, que lo tengan de una forma adecuado, buenas, sujetas a sus maridos. O sea, las ancianas enseñan a las mujeres más jóvenes a ser sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ya se comentó la semana pasada que el papel de la mujer, el rol de la mujer está delimitado sobre todo a mujeres más jóvenes, a niños, adolescentes, que pueden apoyar en áreas como la alabanza, que pueden apoyar en otras áreas, pero la palabra de Dios restringe el gobierno de la iglesia al varón a través de la Escritura. La palabra de Dios nos dice que Dios creó primero al varón y después Dios creó a la mujer. Y dice la Biblia que al crearla, la creó para que fuese la ayuda idónea. Aquí nos habla de la complementariedad que hay entre el varón y la mujer. El varón tiene ciertas cualidades, tiene ciertas aptitudes para responsabilidades que Dios le ha delegado. Pero igualmente la mujer tiene cualidades y aptitudes para poder apoyar, para poder estar cerca del varón y para complementar las limitaciones y las carencias del varón y viceversa. Es decir, el hombre complementa a la mujer y la mujer complementa al hombre, porque cada uno es diferente. Dios creó a la mujer y no creó a la mujer del cráneo. O sea, no tomó un hueso del cráneo y creó a la mujer para que la mujer no se enseñorease del hombre. Tampoco creó a la mujer del calcañar o del talón para que la mujer no fuese pisoteada por el hombre. Dios creó a la mujer y tomó del hombre la costilla y de ahí formó a la mujer. Y la costilla nos habla de una parte muy valiosa porque cuida órganos vitales, órganos muy importantes, y habla también del corazón. Pues nos habla de una persona que debe ser amada, debe ser cuidada y debe ser respetada. Es decir, la mujer no fue creada para enseñorearse del hombre, pero tampoco fue creada para ser pisoteada. Fue creada para ser amada y para complementar la labor del varón en la vida social que Dios ha establecido. La palabra de Dios nos dice que el hombre debe estar al frente de la vida de la iglesia. El hombre debe estar al frente en las decisiones de la iglesia, en las decisiones que tienen que ver con medidas que han de tomarse para el crecimiento de la obra, medidas que han de tomarse al interior de la congregación, atención de problemáticas familiares, matrimoniales, en cuanto a principios de doctrina, de enseñanzas y necesidades particulares de acuerdo a cada iglesia local. Porque cada iglesia local está enfrentando diferentes situaciones. Si comparamos las 7 iglesias del Apocalipsis, podemos observar que en cada una de ellas había condiciones diferentes y distintas. Por lo tanto, la enseñanza que se daba a cada una de ellas era distinta, era diferente, porque había condiciones locales variadas. Bueno, esto es responsabilidad del varón. Ahora, la palabra de Dios nos habla, y no vamos a entrar mucho en ello, que en cada congregación debe haber un cuerpo de ancianos, un grupo de varones que puedan estar tomando decisiones relacionadas con las necesidades locales, para poder atender el alimento, el cuidado, el pastoreo, el seguimiento en cada congregación local. Es muy útil, es valioso y es saludable que haya un cuerpo de ancianos, porque eso permite que no sea una labor de un solo hombre, sino que haya una relación donde se analicen los casos, se oren los casos, se comenten los casos. Y dice la palabra de Dios que en la multitud de los consejeros hay sabiduría. Es decir, es el diseño que Dios ha
establecido. En este caso, la palabra de Dios es clara y la semana pasada se habló acerca un poco de ello. Vamos a tocar algunos casos, pero no vamos a abundar mucho en ellos. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 11:2, ya se vio la semana pasada, está hablando de la autoridad dentro de la iglesia. 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, dice el apóstol Pablo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, Dios pone al varón como la cabeza de la mujer y lo pone como autoridad de la mujer. Habla de la línea de autoridad. No estamos hablando del valor, no estamos hablando de la dignidad. Ya vimos que hay igualdad de valor y dignidad. Pero aquí estamos hablando de línea de autoridad. Y sí, la palabra ubica al varón como la cabeza de la mujer. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando de una actividad donde la mujer sea relegada y sea menospreciada y sea reprimida y sea pisoteada. No estamos hablando de eso. Y ahorita vamos a explicar un poquito acerca de lo que es la autoridad. Porque la autoridad más bien tiene que ver con el cuidado, con el amor, con la protección, con la provisión, con la atención de las necesidades dentro del hogar. Es una responsabilidad del varón de estar al pendiente en su casa, en su familia, de poder estar sosteniendo a la esposa, a los hijos, proveyendo, supliendo, atendiendo. Y antes de seguir adelante con la cuestión de la iglesia, vamos a hablar un poquito más acerca de la cuestión familiar. En casa, varón, Dios te ha puesto como cabeza. Dios te ha puesto como autoridad. Y es importante que lo entiendas. Dios te ha ubicado allí. Y es una posición muy valiosa. Porque si la cabeza está caminando en la búsqueda de Dios, en la búsqueda del respeto de la Escritura, y teniendo a Dios como cabeza, teniendo a Cristo como cabeza, yo te garantizo que vas a ver bendición en tu casa. Eso no quiere decir que no habrá problemas. Eso no quiere decir que no habrá situaciones difíciles o cuestiones que enfrentar, que atender. Sí las va a haber, pero finalmente Dios se compromete a ayudarte, a guiarte, si tú le buscas, entendiendo tu responsabilidad dentro del hogar. Efesios 5:28. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 28. Dice la Biblia: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Está hablando del cuidado de la mujer por parte del marido. Si vamos un poquito más atrás, es Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nos habla de la sujeción otra vez. Nos habla de la autoridad del varón en la casa. Y la mujer debe estar sujeta. ¿Qué es la sujeción? El reconocer que Dios ha delegado en el varón la toma de decisiones, la dirección en el hogar. Es importante mencionar que sujeción no es silencio. No quiere decir que la mujer no tiene voz ni tiene voto. Claro que tiene voz y tiene voto. Puede hablar, puede comentar, puede opinar, pero es importante que aprenda a descansar en el liderazgo del varón y que el varón pueda tomar decisiones. En esta cultura mexicana hay una gran tendencia al matriarcado y parte de la culpa la tiene el hombre. Porque el hombre delega la responsabilidad en la mujer. Es decir, en ocasiones la mujer misma quiere asumir un liderazgo, una posición, un papel que no le corresponde. Y quiere dirigir el hogar cuando Dios ha dicho que la cabeza es el varón.
Pero en ocasiones el varón mismo da pie a ello, porque el varón se aparta, el varón delega, el varón evade asumir responsabilidades para con la casa, para con los hijos, para con la esposa y para con la vida familiar. Y eso entonces orilla a la propia mujer a tomar una posición que Dios no le dio. La palabra de Dios dice: casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, pone la línea de autoridad como diciendo: así como eres sujeta a Cristo, debe estar sujeta a tu marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y hace una comparativa entre Cristo y su iglesia y el varón y la mujer. Obviamente, para que esto funcione, es importante mencionar que el varón debe estar caminando con Dios, que el varón debe respetar la palabra de Dios y que el varón debe tener a Cristo como su cabeza. Porque si esto no acontece y la mujer dice: bueno, me tengo que sujetar a mi marido, pero mi marido nada más quiere que andemos tomando, bailando, fumando, andando en el mundo, no quiere buscar a Dios, no quiere respetar la Biblia, pues obviamente va a haber una maldición dentro de esa casa. Para que esto funcione correctamente, el varón debe entender la posición que él tiene de estar dirigiendo a su hogar y buscando la dirección de Dios en su vida para hacerlo correctamente. Dios ha colocado al varón como la cabeza del hogar, como la cabeza del matrimonio, pero para ello el varón debe consagrarse, debe buscar a Dios, debe temer a Dios, debe conocer la Escritura, debe compartir la Escritura en casa, debe estar al pendiente de las necesidades dentro del hogar. Pero si el varón no lo hace, está dejando de cumplir la responsabilidad que Dios le ha demandado. ¿Qué debe hacer el varón? Debe ser la cabeza. Y ser la cabeza significa que debe estar dirigiendo la familia, tomando decisiones, tomando determinaciones. Sí, puede consultar con la esposa, puede platicar con los hijos, puede pedir opiniones, pero finalmente Dios le responsabiliza a él el liderazgo del hogar. Es importante entender esto. Es algo que Dios ha determinado que así funcione. Es el manual del fabricante. Es Dios el que establece estos principios. Algunos dirán anticuados, anacrónicos, retrógradas. Yo te digo no, es la palabra de Dios. Es lo que dice el Señor. Y es el modelo bíblico. Y es el modelo original. Pero repito, para que esto funcione, el varón debe ser una persona que aprenda a buscar a Dios, que aprenda a consagrarse, que pida la dirección de Dios, que vaya a la palabra, que aplique los principios de la Escritura y que ejerza la autoridad de la forma correcta, con amor, con respaldo de Dios, con dirección de Dios. Una vez más, Efesios 5. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres lo estén a sus maridos en todo. Qué fuerte es la palabra de Dios. En todo. Obviamente en todo se limita en todo aquello que sea bíblicamente correcto. Porque debemos interpretar la palabra no solamente en un solo versículo, sino en todo el contexto de la carta y de la Biblia. Y dice la palabra de Dios: es menester obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Dios está por encima de todo. De modo que si un marido le dice a su mujer: tienes que estar sujeta, veme a comprar la caguama, por favor, aquí en la esquina, pues ahí la está obligando a hacer algo que es incorrecto a la luz de la Escritura. Y la mujer puede decir: no lo voy a hacer, discúlpame. O sea, sujetarme en cosas que me digas: prepara la comida, apoya en esto, arregla aquello, lo hago con gusto, lo hago con amor, porque deseo servir. Pero si me pides que peque en contra de Dios, discúlpame, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia es primera para con Dios, antes para con Dios. Pero en todo aquello que no sea pecado, la mujer debe sujetarse y debe hacerlo con gozo, con gusto, con alegría, no con reclamo, no con queja. Y el varón debe entender
que lo que pida debe estar igualmente sujeto a lo que Dios dice, a la palabra de Dios, a las leyes de Dios, porque si no, estará distorsionando el modelo que Dios ha formado. Dice, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, sí, la mujer debe estar sujeta al marido, como la iglesia a Cristo, pero el marido tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y el marido tiene que amar a la mujer y cuidarla como Cristo cuidó a la iglesia. Nos habla de un amor sacrificial, un cuidado de la esposa, un cuidado de la familia. Es decir, la autoridad que Dios le da al varón es una autoridad no para tronar dedos. Traigan, hagan, a ver, aquí yo soy el rey de la casa. No, no es eso. La autoridad que Dios le dio es para poder cuidar, es para poder amar, es para poder sustentar, es para estar al pendiente del hogar, es para suplir las necesidades que haya. Es decir, es una autoridad que Dios le da para poder estar cubriendo la familia. Así como hay un techo que nos cubre, la autoridad es como una cobertura que nos guarece, nos protege de la lluvia, nos protege del sol, nos protege del granizo, nos protege del frío de la noche. Así es la autoridad. La autoridad está puesta para el cuidado, para la protección, para el sustento, para la instrucción en cuanto a las necesidades que haya en la familia. Varón que estás aquí, hoy entiéndelo, hay una gran responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros. Dios nos llama a ser cabeza de nuestra casa, a estar pastoreando a tu familia, a estar al pendiente de tu esposa, de tus hijos, a estar al pendiente de las necesidades del hogar, a suplir económicamente, a estar proveyendo aquello que sea indispensable y necesario para tu casa. No nos habla de tener que estar quizá supliendo cuestiones extraordinarias o a lo mejor innecesarias o extrafalarias. No, se refiere a aquello que sea necesario. Comida, techo, abrigo, sustento. Lo necesario para que tu familia pueda seguir adelante. Es tu responsabilidad, varón. Es tu responsabilidad el estar supliendo en casa. De modo que la autoridad que Dios nos da es una autoridad para estar supliendo, proveyendo, cuidando, pastoreando, alimentando a aquellos que Dios ha puesto para que podamos servir. Es decir, la autoridad es para servir a los demás. Sí hay una autoridad, pero no es una autoridad para enseñorearse, para aprovecharse de ella, para pisotear. Es una autoridad para servir, para cuidar, para proteger, para proveer, para sustentar. Varón, tienes la responsabilidad de cuidar a tu familia, de proteger a tu familia de los peligros que la aquejen, peligros físicos, peligros emocionales, peligros espirituales. Eres el responsable de tomar decisiones para cuidar a tu familia. Eres el responsable de ver que tu familia tenga el sustento de lo indispensable, de lo básico. Para ello debe haber responsabilidad, trabajo, constancia, administración para hacerlo. Eres responsable de pastorear a tu familia, de instruir a tu familia,
de velar por las necesidades que haya dentro de tu hogar. ¿Sabes algo? Me espanta a veces ver que en ocasiones en las familias, las más interesadas en caminar con Dios, a veces son las esposas. Y a veces el esposo es más indiferente, más apático, más frío, menos dado a lo espiritual. ¡Qué terrible! Porque están desordenando el modelo bíblico. Más bien el varón debería ser el responsable por estar llevando a la familia, jalando a la familia, motivando a la familia a la espiritualidad, a la consagración, a la búsqueda de Dios. Es nuestra responsabilidad como varones. Es tu responsabilidad como cabeza del hogar. La autoridad en el hogar no tiene que ver con malos tratos, ni con enseñorearse de todos, ni es un permiso para agresiones físicas, emocionales, verbales. Eso no es autoridad, eso es autoritarismo y está en contra del modelo bíblico. Es decir, cuando uno entiende que la autoridad que Dios ha delegado en la familia es para protección de los demás, para el cuidado, para la provisión, vemos que la autoridad es una gran bendición, de acuerdo al modelo que Dios ha dejado. Por ello, varón que estás aquí, qué importante es que busques a Dios, que busquemos a Dios, que le pidamos a Dios: Señor, ayúdame, dirígeme, dame sabiduría, dame la gracia, dame la bendición, déjame tomar buenas decisiones, déjame tener espiritualidad suficiente para poder jalar a mi esposa, a mis hijos, a la familia, a que te amen, a que te sirvan, a que caminen contigo en medio de una sociedad que va jalando en sentido opuesto y quiere arrastrar al pecado, a la maldad, a la inmoralidad, a la rebeldía. Qué gran responsabilidad tenemos como cabeza los varones en la familia. Una gran responsabilidad. Y seguramente aquellos que desempeñamos esta función nos hemos sentido como: ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo le hago aquí? ¿Y cuál es la mejor decisión en esto? No es fácil. Pero yo te digo algo: si Dios está como tu cabeza, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a dirigir, el Señor te va a mostrar el camino. Y el Señor quiere usarte, el Señor quiere capacitarte, el Señor quiere ensanchar tu corazón y tu visión para que puedas dirigir a tu casa como Dios lo desea. Es tu responsabilidad. Es el papel del varón dentro del hogar. Y todo esto debe ser hecho con amor, así como Cristo amó a su iglesia, un amor sacrificial, no por obligación: ay, tengo que proveer, ay, tengo que tomar decisiones. No, hagámoslo por amor, entendiendo que es una gran oportunidad de servir y de darnos como Cristo se dio por su iglesia. Un amor sacrificial. Dentro de la iglesia es algo similar. 1 Corintios 11:2, ya lo vimos. Está hablando de la autoridad dentro de la iglesia. 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, nos muestra la línea de autoridad: el Padre, el Hijo, el varón, la mujer, la línea de autoridad. Es decir, Dios coloca una autoridad dentro de la iglesia y pone al varón responsable de la toma de decisiones dentro del cuerpo de Cristo. Pero es importante entender igualmente que la autoridad que Dios da a nivel eclesiástico en la iglesia igualmente no es para enseñorearse, no es para maltratar, no es para lastimar, no es para ofender, no es para dañar a la gente y buscar beneficiarse de ella, sino es para bendecir, para edificar, para instruir, para cuidar, para ver por las necesidades de aquellos que están a su alrededor. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 8 es el propio apóstol Pablo que habla acerca de esta autoridad.
Dice la Biblia, 2 Corintios 10:8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, fíjate, para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo decía, la autoridad que Dios da no es para destruir, no es para maltratar, no es para dañar, no es para obtener beneficios, es para edificar a la gente, es para bendecir a la gente, es para ayudar y acompañar en momentos difíciles, en una instrucción, en una situación, y poder estar llevando a crecimiento espiritual, edificación y no destrucción. Ya se vio la semana pasada cómo la palabra de Dios, por boca del apóstol Pablo a Timoteo, le dice: la mujer aprende en silencio, en toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ya se compartió de esto la semana pasada. Y nos habla acerca del papel de la mujer y del varón dentro de la iglesia en cuanto a la autoridad y en cuanto al liderazgo. Es decir, Dios diseñó que el varón fuese el que estuviese presidiendo en medio de la iglesia de Dios. Y como lo comentaba hace un rato, el que haya un cuerpo de varones, un grupo de ancianos, siempre será saludable para que en cada congregación pueda hacer algo donde haya aportación, opiniones, y esto pueda bendecir la vida de la congregación local. Vamos a ver otro pasaje, 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33. Está hablando de la iglesia también. Es Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Atención, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿A qué se refiere esto Pablo? Seguramente el hermano ya lo explicó el domingo pasado. No se refiere a que la mujer no puede cantar, no puede hablar, tiene que entrar aquí sin hablar y no puede hablar y salir sin hablar. No se refiere a eso. Está hablando de la toma de decisiones dentro de la congregación. El liderazgo, la vida de autoridad dentro de una iglesia, le está delimitando al trabajo del varón, el liderazgo. La mujer puede opinar, puede aportar, pero finalmente Dios decidió que en el varón hubiera la responsabilidad del liderazgo de la iglesia. Pero como lo vimos en la carta a Tito, hay ciertas características y cualidades que Dios establece para el liderazgo. Un perfil. Y no tiene que ver tanto con que sepa mucha Biblia, o que tenga teología, o que tenga doctrina, o que tenga un título en tal seminario, o que tenga una preparación académica. Tiene que ver más con el carácter, con la vida. Más el carácter que los carismas. La vida, la caminata, el servicio, la familia, una vida de testimonio para con Dios. Eso es lo más importante que Dios establece para que pueda llevarse a cabo esta función dentro de las iglesias. Es decir, este pasaje está enfocado para hablar acerca de la autoridad dentro de la iglesia. Claro que la mujer puede opinar, puede alabar, puede aportar, pero finalmente la mujer sabe que Dios ha delegado responsabilidades sobre el varón. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los que después fueron llamados apóstoles, vemos que fueron 12 discípulos y 12 apóstoles. No fueron 6 apóstoles y 6 apóstolas. Fueron 12 apóstoles, 12 varones que Él llamó para que pudieran estar al frente de la iglesia. Y si estudiamos el libro de los Hechos, vemos que aquellos que Él formó fungieron un papel importante en la toma de decisiones de la iglesia de los Hechos.
tomando decisiones en cuanto a la obra misionera, en cuanto a la predicación de la palabra, en cuanto a conflictos doctrinales del judaísmo y de la ley ceremonial, la ley moral, etc. Allí estaban los concilios, los cuales eran llevados a cabo por los ancianos, los apóstoles, los varones que Dios había colocado para la toma de decisiones dentro de la iglesia. ¿Qué pasa con mujeres que en ocasiones están al frente de congregaciones? ¿Es algo bíblico? Pues bíblicamente no nos habla de pastoras, nos habla de pastores varones. Pero se ha sabido de lugares en los cuales finalmente por la carencia de hombres, de levantarse, de predicar la palabra, Dios ha usado a mujeres para predicar. Y Dios respalda y Dios bendice. Pero cuando se levanta un varón, con la gracia, con el corazón, con la visión, con la unción del Espíritu Santo, la mujer lo agradecerá y permitirá que se restaure el modelo bíblico. Algunos dicen, bueno, ¿y qué con Débora? Bueno, es que Débora no era una pastora, tampoco Débora era una sacerdota o una suma sacerdota. Débora era una mujer que era una juez dentro del pueblo de Israel. Era una labor, por decir así, secular dentro del pueblo, aun y cuando también tenía una función dentro de lo espiritual. Y Débora misma quiso levantar a un varón, a Barak, para que él pudiera llevar a cabo la liberación del pueblo de Dios. Es decir, quería restaurar el modelo que Dios estableció en la palabra. La autoridad que Dios le da al hombre dentro de la iglesia, quiero enfatizar, es para edificación, no es para destrucción. La autoridad la otorga Dios, no la otorga el hombre, la otorga Dios. ¿Cómo la otorga Dios? La otorga por la vida, la otorga por los frutos, la otorga por el testimonio, la otorga por el resultado de lo que se va dando en la vida de la persona. Si de pronto alguien empieza a predicar la palabra porque Dios se lo pone en su corazón y predica la palabra y empieza a haber conversiones y empieza a predicar en un grupito y empieza la gente a salvarse y empieza a haber cambios y restauraciones, se ve el fruto de un respaldo y Dios empieza a confirmar el llamado que tiene para con esa vida. Es decir, podrá tener un título muy bonito, muy grande o muy renombrado, Cristo para las naciones, seminario X o Y, pero si no hay el testimonio, si no hay las características que maneja Timoteo y Tito, el apóstol Pablo en las cartas, si no hay el respaldo, si no hay la bendición, si no hay la gracia, aunque hay el título, no es un llamado de Dios. El llamado lo da Dios y el llamado lo confirma Dios a través de la obra del Espíritu Santo en su vida. Es importante mencionar que el día de hoy vivimos una época en la cual la gente ha deformado los ministerios que Dios estableció. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla de algunos ministerios que Dios ha determinado para la iglesia. Dice la Biblia, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son diferentes ministerios dentro de la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero déjame decirte que son ministerios. Eso significa son actividades, labores dentro del cuerpo de Cristo. El evangelista se dedica más a estar compartiendo afuera, predicando la palabra, llevando a la gente al conocimiento de Dios, hablando a la gente: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, conviértanse, dejen sus pecados. La labor apostólica tiene que ver más con echar fundamentos dentro de un grupo, fundamentos, establecer funciones, tomar responsabilidades, dejar asentado la base para que pueda levantarse una iglesia. La labor del profeta es una labor sobre todo de estar siendo dirigido por la palabra de Dios y tener una palabra fresca en cuanto a las condiciones que se viven, en cuanto a los tiempos, para poder quizá alertar, advertir, edificar, consolar y tener palabra fresca de acuerdo a la necesidad que están viviendo
¿Las iglesias o las personas? Es una labor profética donde Dios habla a través de la Escritura a alguien y da palabras que bendicen, edifican, instruyen, consuelan, reprenden. ¿Sí? Una labor profética. La labor del pastoreo es el cuidado de las ovejas. El estar al pendiente de la gente que ya ha sido redimida, el estar velando por ellos, acompañándolos, instruyéndolos, apoyándolos en su caminata. La labor del maestro es una labor de enseñanza y establecer fundamentos, explicar, ir a la palabra, aclarar dudas, inquietudes, que la gente pueda conocer cuestiones básicas para poder caminar con Dios y servir a Dios. Son ministerios dentro de la iglesia, importante, son actividades, no son títulos. Porque el día de hoy la gente busca puestos, la gente busca títulos y parece que la gente busca tener títulos rimbombantes, buscando la gloria, el aplauso y el reconocimiento. Tú puedes ver muchas invitaciones a eventos en diferentes lugares que te ponen ahí, estará al frente el gran apóstol, siervo de Dios, fulano de tal. Estará al frente el evangelista ungido internacional, ¿no? Y buscan títulos extravagantes, títulos rimbombantes. El gran apóstol de luz, el superevangelista internacional, el apóstol y profeta internacional. Y así, tienen que tener títulos. Títulos que pareciera como credenciales de renombre, de posición. Amado, la palabra de Dios habla de funciones para edificar al cuerpo de Cristo. No de títulos para tener posiciones jerárquicas y ser visto hacia arriba. Porque en el reino de los cielos, la autoridad no es para enseñorearse, la autoridad es para servir. Para servir, para buscar ayudar, para buscar bendecir, para buscar apoyar a la gente que está alrededor. Sigamos leyendo Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate, a fin de perfeccionar. El término griego es equipar, dar herramientas a fin de perfeccionar y llevar a crecimiento a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué son los ministerios? ¿Para qué son estas funciones dentro de la iglesia? Para poder equipar a la iglesia, para poder equipar a los discípulos, para poder equipar a los santos, para que la iglesia lleve a cabo la obra de toda la iglesia, la obra de todos los santos. Y los ministerios son para poder equipar, para poder preparar. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez, los ministerios han sido puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, para llevar a la gente a un crecimiento espiritual, a una madurez, a una formación dentro del cuerpo de Jesús. Llegar a la estatura del varón perfecto. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, los ministerios son puestos para que la gente pueda tener fundamentos sólidos, para que no sean arrastrados, para que no sean confundidos, para que no sean llevados de un lado para otro por filosofías erróneas, huecas, ideologías contrarias a la palabra de Dios. Para eso Dios estableció los ministerios, para el cuidado, para que haya claridad en cuanto al camino, para que la gente no se desvíe ni caiga en el engaño que el día de hoy hay en todos los vientos de doctrina que nos rodean, como lo había en el tiempo del apóstol Pablo. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay una sola cabeza y se llama Jesús. Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. No es el hombre. Él es la cabeza de la iglesia. Los demás simplemente somos una parte más del cuerpo de Cristo. La cabeza es Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La cabeza es Jesús. Él es la cabeza.
Lamentablemente en ocasiones el hombre ha querido ocupar la posición de Dios, la posición de cabeza. Y esto obviamente es una deformación total de lo que estableció Dios en su palabra. Verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado, o sea, bien concatenado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, Dios dotó a cada persona con cualidades, con habilidades, con capacidades, y Dios quiere que el cuerpo de Cristo pueda caminar unido a través del amor, habiendo una cabeza, y la cabeza es Jesús. Y los ministerios que Dios ha puesto simplemente son ministerios para cuidar, para edificar, para instruir, para dar palabra, para estar al pendiente, para cobijar a la iglesia, para estar cuidando a la iglesia de cualquier cosa que pueda llevarla a desviarse del camino de la verdad, siendo la cabeza Jesucristo. El día de hoy la gente busca títulos, la gente busca renombres, la gente busca como puestos políticos. No, la iglesia no es la política. La iglesia no es un lugar de política. La iglesia es un lugar para poder amar. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En una ocasión se acercaron a Jesús unos discípulos, y esto sirve mucho para poder entender la posición de autoridad dentro de la iglesia. Eran Jacobo y Juan, y dice la palabra de Dios que se acercaron a Jesús para hacer una petición. Mateo capítulo 20. Se acercó Jacobo, Juan y también la madre de ellos, la esposa de Zebedeo. Mateo capítulo 20, verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Juan, Jacobo y la mamá de Juan y Jacobo, que eran discípulos de Jesús, apóstoles, postrándose ante él y diciéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, la madre Jacobo y Zebedeo quería que en el reino de los cielos uno estuviera sentado a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, verso 22, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Se estaban buscando una posición de renombre, una posición ahí de autoridad. Verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? O sea, en el mundo, la gente que es poderosa, la gente que tiene una posición, un puesto de autoridad, se enseñorea de ellos. ¿Qué significa enseñorearse? En el término griego significa como ser señor, ejercer dominio sobre las personas. Se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellas. O sea, dominan, gobiernan, ejercen señorío, quieren tomar decisiones por otros. Y dice la Escritura: mas entre vosotros no será así. Verso 26. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, en el reino de los cielos la autoridad es para servir. El que quiera ser grande es para ser servidor. El término servidor es el griego diáconos, que tiene que ver con servir a las mesas. Es para servir. Y el que quiera ser el primero, verso 27, entre vosotros, será vuestro siervo. El término griego es doulos, que significa esclavo.
Como diciendo, en el reino de los cielos es diferente. La autoridad es para darse, es para servir, es para entregarse, es para apoyar, es para guardar, es para cuidar. Y eso nos transporta a ese evento donde Jesús, estando con los 12 discípulos, comienza a lavar los pies de ellos. Una labor de esclavos, una labor de sirvientes. Y el maestro lo estaba haciendo. ¿Tú me lavas los pies? Le dijo Pedro. No, no me los lavarás jamás. ¿Por qué reaccionó así Pedro? Porque no era normal que un maestro hiciera esto, un rabino. Jesús, como maestro, estaba lavando los pies de los discípulos. Y Jesús le dijo: Pedro, deja que lo haga si quieres tener parte en mi reino. Y luego les dijo: habéis visto lo que yo he hecho, ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, también vosotros hagáis. Como diciendo, la autoridad que yo les estoy dando es para que ustedes sirvan, para que sirvan a los demás, para que apoyen a los demás, para que vean por las necesidades de la gente. No para enseñorearse, no para maltratar, no para gritar, no para ofender, no para lastimar, para bendecir, para edificar, para instruir, para cuidar, para salvaguardar, para proteger a la grey de Dios. Esa es la responsabilidad que recae sobre el liderazgo. Y puede aplicarse a nivel iglesia y puede aplicarse también a nivel familia. Es un llamado a servir. El que quiera ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué diferente, ¿verdad? Qué distinto. Qué contraste con lo que vemos el día de hoy, donde la gente busca títulos, busca renombres. No, a mí me llamas Santo Apóstol, por favor. ¿Cómo que hermano? Santo Apóstol. ¿Qué? Hay uno, un solo Padre, y es el Padre Celestial. Y hay un solo Maestro, y es el Cristo. Y entre nosotros somos hermanos. Así dice la Escritura. Así lo dijo Jesús. O sea, no busquemos el renombre, no busquemos el título, busquemos servir a Cristo, busquemos servir a nuestro hermano. Mateo 23:5. Dice la Escritura, es Jesús hablando. Antes, hablando de los fariseos, Jesús dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchando sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, buscan el puesto, el renombre, la autoridad, la jerarquía, el título. Sí, a mí llámame por favor superevangelista internacional, evangelista intercontinental, porque ya estuve en América y también fui a otro continente, entonces ya soy intercontinental. Espera tantito. Eso no tiene nada que ver con lo que Jesús enseñó. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones, verso 7, en las plazas, y que los hombres les llamen Rabí, Rabí, Maestro, Maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Gloria a Dios, Él es el Padre Celestial. Y dice la Escritura: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el verso 8 dice, la parte final: y todos vosotros sois hermanos. Hermanos. Eso somos. Y estás caminando con Dios y te has arrepentido, si has dejado tus pecados, si has creído en Cristo Jesús.
y lo que Él hizo en la cruz por ti. Eres mi hermano y eres mi hermana, y yo soy tu hermano. Y si no lo has hecho, ¿qué estás esperando para entregar tu vida a Cristo? ¿Qué estás esperando para rendir tu corazón al Señor? ¿Qué estás esperando para abandonar todo aquello que le ofende y rendirte a aquel que dio su vida por ti y que te ama y que no quiere que te pierdas eternamente? Porque hay una eternidad delante de nosotros y el Señor quiere la vida eterna para ti. Es triste ver el día de hoy que aquellos que buscan liderazgos, que buscan puestos, que buscan renombres, dicen servir al humilde carpintero, pero quieren vivir como celebridades. Dicen servir a aquel que lavó los pies de los discípulos, pero quieren ser tratados como jeques millonarios o políticos reconocidos. Dicen servir a aquel que entró cabalgando en un pequeño burro, cuando quieren hacerlo ellos en limusinas y en jets privados, llevando vidas que nada tienen que ver con la vida del Maestro. Amados, esto es para aquellos que sirven, pero no solamente para aquellos que sirven, para todos aquellos que quieren caminar con Dios. Filipenses 2:1. Y con eso termino. Filipenses 2:1. Que podamos aprender el ejemplo de aquel que caminó delante de nosotros, se llama Jesucristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjate, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No busques el renombre, no busques la gloria, no busques el puesto. Busca servir a Cristo, busca servir a Dios, busca servir a aquel que dio su vida por nosotros y nos enseñó lavando los pies de los discípulos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, viendo a los demás como superiores, tratando a los demás con gentileza, con cortesía, con educación, con respeto, viendo a la gente como superior a nosotros. No menospreciando, no alardeándonos, no menospreciando, no ofendiendo, no pisoteando. Si Dios te permite tener alguna responsabilidad, que seas más humilde, cada vez más humilde para con la gente que te rodea. Por ahí dicen que hay algunos que se suben en el ladrillo y ya se empiezan a marear, como que la altura los comienza a marear. No, amados, que podamos entender que cualquier responsabilidad o cualquier función dentro de la iglesia debe llevarnos a ser más humildes para con aquellos que nos rodean. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y nos pone el ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él siendo Dios, dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Siendo el Dios, se hizo hombre. Dejó la gloria, dejó el trono y se hizo hombre y vino a la tierra. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no perdamos el contexto. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. La invitación es: sigamos el ejemplo de Jesús, busquemos la humildad, busquemos el servicio, veamos a la gente como superior a nosotros. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Jesucristo fue levantado hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amado, hay un solo Señor y se llama Jesucristo. Hay un solo Salvador y se llama Jesucristo, y a Él es toda la gloria, todo el honor, todo el poder, hoy y por los siglos de los siglos. Y los demás somos simplemente un miembro más de su cuerpo. La cabeza se llama Jesucristo. Y aquí estamos para servirle y para darle la gloria a Él. ¿Por qué no cerramos los ojos? Estamos de pie, por favor, y vamos a terminar. El Señor es el que establece cómo deben funcionar las cosas en casa, cómo deben funcionar las cosas en la iglesia, cómo deben funcionar las cosas. Él ha puesto el modelo original. Amados, que podamos buscar que este modelo pueda estar en medio de nuestra familia, en medio de nuestra casa, en medio de la iglesia. Si eres varón, si eres esposo, como esposos pidámosle a Dios: Señor, ayúdame a pastorear a mi familia, a guiar a mis hijos, a tener palabra fresca para mi familia, para poder estar al pendiente de tu hogar, tu esposa, tus hijos, tu casa, guiarlos, cuidarlos, consolarlos. Cuando hay necesidad de reprensión, reprensión. Cuando hay necesidad de consuelo, consuelo. Cuando hay necesidad de ánimo, que ahí esté el ánimo también. Entender la posición que Dios te ha dado, varón, en tu hogar, en tu casa. No la deleguemos, no la entreguemos a otro, no evadamos nuestra responsabilidad, sino pidámosle a Dios la sabiduría, la dirección, la gracia para poder dirigir a nuestro hogar a los pies de Cristo. Varón, pídeselo a Dios. Pídele al Señor que te ayude. Lo necesitamos como cabeza del hogar, para poder amar a nuestra familia, para poder amar a nuestras esposas, para poder amar a nuestros hijos, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Qué gran responsabilidad! Para poder servir, para poder velar por las necesidades que hay en cada hogar, en cada matrimonio, en cada hijo, dependiendo del estado o la etapa que están viviendo. Y si te has sentido con falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, dice la Escritura. Pero pide con fe, no dudando, y con valor, sabiendo que es Dios el que te llama, para que puedas velar por tu hogar. Y en la iglesia también vimos las características que Dios establece, las condiciones que Dios establece, los ministerios que Dios levanta, que Él mismo levanta, que confirma a través de la vida, el testimonio, el carácter y los frutos, el respaldo, la bendición. Amado, aquí hay muchos jóvenes. Dios quiere usarte, joven. Dios quiere levantarte, joven. Y no solamente a los jóvenes, también a los adultos. Y aún si eres mayor de edad, Dios quiere usarte y tiene un lugar para ti en el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero cada uno de los presentes tenemos funciones, habilidades y cualidades que Dios te ha dado y te ha dotado, y son valiosas para Él. Pero tienes que estar dispuesto a que el Señor sea
la cabeza de tu vida. Eres esposa, a estar sujeta a tu marido, a ser la ayuda idónea, a ser prudente. Si eres cristiana, a enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a ser sujetas a ellos, a educar a sus hijos, a tener sus casas ordenadas. Oh, que el orden de Dios pueda estar en medio de nosotros. Que Dios nos ayude a caminar de acuerdo al modelo que ha dejado en su palabra. Que no seamos arrastrados por ideologías mundanas, corruptas, anticristianas, que quieren distorsionar lo que Dios creó. En el principio varón y mujer los creó, y la creación de Dios es perfecta. Él te creó perfecto, varón. Él te creó perfecta, mujer, y Él quiere que le sirvas. Y aún si has caminado lejos de Él y viviste lejos de Él y te apartaste, Él es poderoso para restaurarte, para perdonarte, para limpiarte, para levantarte, y para que pueda Él ordenar las cosas, donde su palabra pueda regir nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, la iglesia de Dios. ¿Queremos la bendición de Dios en la iglesia? Obedezcamos a Dios. ¿Queremos la bendición de Dios en las familias? Sigamos el modelo de Dios. ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? Obedece a Dios. Cíñete a su palabra. Confórmate al modelo que Él ha dejado. Así como Moisés, que vio el modelo allá arriba en el monte y bajó e hizo todo de acuerdo al modelo que Él había visto. No cambió nada, porque el modelo se lo había dado Dios. Aquí está el modelo en la palabra, en la escritura. Respetemos el modelo de Dios. Obedezcamos al Señor. Dios quiere bendecir tu matrimonio, varón. Dios quiere bendecir tu matrimonio, mujer. Joven que estás aquí, camina en el temor de Dios. Obedece a Dios, respeta la palabra, y Dios te va a bendecir en tu caminata. Que la palabra de Dios pueda gobernar cada familia y cada iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos dejas con claridad entender lo que tú has creado y formado, Dios. Ayúdanos a caminar, Señor, en tu voluntad. Ayúdanos a respetar la palabra. Ayúdanos a buscar, Señor, cumplir lo que dice la Escritura. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos de tu bendición, Señor. Bendice cada vida aquí presente. Bendice cada matrimonio. Bendice cada varón, cada cabeza de familia aquí presente. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Da de tu gracia. Capacita, Señor. Bendice a cada esposa que hay aquí, Señor. Llénalas con tu Espíritu Santo, Señor. Que puedan colaborar en el hogar como esa ayuda idónea, sujeta a su marido, amando a sus hijos. Bendice cada matrimonio, Señor. Bendice a cada hijo, Señor. A cada niño, a cada joven, Señor, que está hoy aquí. Queremos más de ti, Señor. Hoy reconocemos nuestra necesidad. Aquí están nuestras vidas, Señor. Y hoy las ofrecemos a ti, Señor. Hoy las ponemos en el altar delante de ti. Y te decimos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofrecer
ofreciendo a ti mi vida. La ofrenda eres tú. En santidad y amor. Ofreciéndote a Dios. Ofreciendo tu vida, Señor. Padre, solo a ti te ofrezco. Ofreciendo tu corazón. Mi vida y mi corazón. Ofreciendo tu familia, Señor. Y me postro rindiéndote en tu delante de Él. presencia. Diciéndole, Señor, aquí está mi vida. Adecúame, Señor, moldéame. Corrige lo que sea deficiente, Señor. Ayúdame, aquí estoy, Señor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Cuando levantamos nuestras manos, es como decirle, Señor, aquí está mi vida, te la ofrezco, Señor. Te la rindo, Señor. Entrego lo que soy. Cuando levantamos nuestras manos, es como diciéndole, ayúdame, Señor. Te necesito. Tómame en tus manos. Ayúdame, Señor. Ofrezcamos nuestras vidas hoy delante del Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, Ofreciendo a ti mi vida. ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. En santidad y amor. Sí, Señor, aquí está. Padre, solo Hoy le ofrecemos a ti delante te de ti, ofrezco Señor. mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. En adoración. En
Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, y quien está hoy en medio de nosotros. A Él sea la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Recibe la gloria, Jesús, recibe la alabanza, Padre. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos como tu cuerpo levantar tu nombre, Señor. Queremos caminar de acuerdo al modelo original, Señor, independientemente de los tiempos que vivimos, Señor, y las corrientes de doctrina, Señor, que hay a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Visítanos, Señor, derrámate, Señor amado. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Y adecúanos, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Te lo suplicamos, Padre, por amor de tu santo nombre. Él es el Rey de los Reyes. Él es el Señor de los señores. Él es la cabeza de la iglesia. A Él sea toda la gloria. Adóralo, porque Él es digno. Alábalo con tu boca, con tus labios, pero sobre todo con tu corazón, rindiéndole tu vida a Él, entregándole tu corazón a Él y diciéndole: Señor, aquí estoy. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, Te entrego en adoración. me entrego en adoración. Cristo, te exalto, Te proclamo mi Rey. te proclamo mi Rey. Esto significa: sé tú el Señor de mi vida, dirige mi vida. Y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono.
que podamos buscar que este modelo pueda estar en medio de nuestra familia, en medio de nuestra casa, en medio de la iglesia. Si eres varón, si eres esposo, como esposos pidámosle a Dios: Señor, ayúdame a pastorear a mi familia, a guiar a mis hijos, a tener palabra fresca para mi familia, para poder estar al pendiente de tu hogar, tu esposa, tus hijos, tu casa, guiarlos, cuidarlos, consolarlos. Cuando hay necesidad de reprensión, reprensión. Cuando hay necesidad de consuelo, consuelo. Cuando hay necesidad de ánimo, que ahí esté el ánimo también. Entender la posición que Dios te ha dado, varón, en tu hogar, en tu casa. No la deleguemos, no la entreguemos a otro, no evadamos nuestra responsabilidad, sino pidámosle a Dios la sabiduría, la dirección, la gracia para poder dirigir a nuestro hogar a los pies de Cristo. Varón, pídeselo a Dios, pídele al Señor que te ayude. Lo necesitamos como cabeza del hogar, para poder amar a nuestra familia, para poder amar a nuestras esposas, para poder amar a nuestros hijos, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Qué gran responsabilidad! Para poder servir, para poder velar por las necesidades que hay en cada hogar, en cada matrimonio, en cada hijo, dependiendo del estado o la etapa que están viviendo. Y si te has sentido con falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, dice la Escritura. Pero pide con fe, no dudando, y con valor, sabiendo que es Dios el que te llama, para que puedas velar por tu hogar. Y en la iglesia también vimos las características que Dios establece, las condiciones que Dios establece, los ministerios que Dios levanta, que Él mismo levanta, que confirma a través de la vida, el testimonio, el carácter y los frutos, el respaldo, la bendición. Amado, aquí hay muchos jóvenes. Dios quiere usarte, joven. Dios quiere levantarte, joven. Y no solamente a los jóvenes, también a los adultos. Y aún si eres mayor de edad, Dios quiere usarte. Y tiene un lugar para ti en el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero cada uno de los presentes tenemos funciones, habilidades y cualidades que Dios te ha dado y te ha dotado, y son valiosas para Él. Pero tienes que estar dispuesto a que el Señor sea la cabeza de tu vida.